La gracia de mi Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, amados amigos, hermanos que nos están escuchando y que nos están viendo por las diferentes plataformas. Nos escuchan primero por Radio Ven 105.5 FM en la ciudad de La Romana y en el resto del país. Y también nos ven por YouTube, por Mundo Cristiano IDP. Estamos aquí para servirle y para cada día tratar temas diferentes. Hoy es jueves y nos toca tratar el tema de consejos pastorales. Los temas pastorales los tratamos hoy. Y hablando de consejos, hoy vamos a empezar una serie sobre la consejería cristiana, sobre la consejería pastoral. ¿Qué tan eficaz es esto? Y cómo manejarla realmente, porque hay muchos temas dentro de la consejería que deben ser tratados y vamos a tomar este espacio para trabajar el tema de la consejería, el consejo. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad. Este programa llega a ustedes por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat 86. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros números telefónicos. Nuestro número de WhatsApp es el 809-556-4337. Ahí puede escribirnos e inmediatamente le vamos a contestar. Y también cualquier comentario que quiera hacernos, con mucho gusto recibimos también comentarios. Nuestras actividades, lunes, miércoles y viernes, 9 de la noche, oración, una hora de oración. Eso lo tenemos plasmado ya como parte vital dentro de la iglesia. Y ha sido una bendición todo este tema de oración en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Convertimos cada casa, convertimos cada lugar donde nos encontramos en casa de Dios y puerta del cielo. También los martes tenemos enseñanza en casa, enseñanza en el templo. Así que yo como pastor cada martes estoy desde las 6:30 enseñando la palabra de Dios en el templo. Este martes pasado estuvimos hablando acerca de la fe que salva. Gloria al Señor. Los jueves tenemos servicios dirigidos por los diferentes ministerios de la iglesia. Y este jueves dirigen nuestros niños. Este jueves tenemos una fiesta en casa dirigida por los niños. Todos los quintos jueves del mes son dirigidas por los niños y a mí me alegra porque puedo ver la gloria de Dios manifiesta en nuestros niños y el trabajo que tenemos que hacer con cada uno de ellos. También los sábados, servicios juveniles, se están preparando los jóvenes para salir a la calle a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y como siempre, los domingos, 8 de la mañana, nuestra fabulosa escuela dominical de 8 a 10 y de 10 a 12 del mediodía nuestro servicio de acción de gracia. Así que no se lo pierda. Si usted quiere estar con nosotros, con mucho gusto, las puertas están abiertas en la Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Espaillat 86. Bien, vamos a hablar sobre este tema. Y quisiera de manera puntual durar algunas semanas hablando sobre este tema, sobre todo un libro de John MacArthur que me he leído, que me ha fascinado. Bueno, he trabajado 2 libros de John MacArthur que me han fascinado. Uno se llama, es consejos básicamente para el pastor, trata de pastorado. Y otro es de consejería, cómo aconsejar bíblicamente. Así que las próximas semanas vamos a estar dilucidando lo que MacArthur nos enseña aquí en este libro. Y sobre todo el día de hoy yo quiero hacer en forma de un pequeño resumen de qué trata el libro. El libro tiene aproximadamente 20 capítulos. Es un tomo bastante amplio, mis amados hermanos, y no debe faltar en la biblioteca cristiana. De hecho, John MacArthur hace un recorrido, no solo él, porque ahí
escriben varios hombres de Dios, como es el caso de Ken Sales, el David Paulinson, el propio MacArthur, Robert Smith, Douglas Bookman, Wayne Mack, entre otros, escriben en esta colección de consejerías pastorales que yo creo que cada pastor debería tener en su colección de libros, este libro o estos tomos de MacArthur. Tiene casi 300 páginas, así que yo le recomiendo que usted lo adquiera. Ahora, lo primero que quiero hacer es hacer una comparación porque es lo que básicamente trata este tomo de MacArthur, una comparación entre lo que es psicología, psiquiatría, vista desde la perspectiva de la ciencia, y la palabra de Dios como método eficaz para cambiar la mentalidad, para cambiar los pensamientos y las actuaciones del ser humano. ¿Qué tan eficaz es la palabra de Dios para hacer este cambio? ¿Y qué tan eficaz es la ciencia psicológica, aunque todavía la psicología no es una ciencia per se, sino que hay estudios, se ve como técnicas, se ve como estudios profundos, sin embargo no es una ciencia. Alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué la psicología per se no es una ciencia? Ni la psicología ni la psiquiatría son ciencias per se, porque aunque la psiquiatría es parte de las ciencias médicas, todavía hay mucho por estudiar en esos campos y todavía no hay nada totalmente definido. Es bueno que entendamos esto. ¿Se puede ayudar a alguien con la psicología, con la psiquiatría? Claro que sí, no estamos negando esa posibilidad. El problema aquí es tratar de comparar ese tipo de técnicas, herramientas, bases con la palabra de Dios, restándole a la palabra de Dios la importancia o restándole a la palabra de Dios la aquiescencia para cambiar los pensamientos y las actuaciones del ser humano. Lo que ha tratado de hacer el hombre, básicamente enemigo de Dios, desde su naturaleza pecaminosa, es limitar lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano. Es limitar, tratar de decir que las cosas, que no es lo mismo, que se puede hacer con técnicas. Sin embargo, la palabra de Dios es bastante clara con relación a eso. De hecho, el Salmo 107, versículo 11 dice que por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Esto es lo que realmente el hombre que no conoce a Dios trata de hacer. Ojo, porque también hoy hay organizaciones cristianas, y es lo que vamos a ver de aquí en adelante, para que usted vea que vamos a hacer una comparación analizando todo lo que MacArthur está enseñando en este libro, que se ha rechazado y se busca de alguna manera rechazar el consejo de Dios o la eficacia, la irrelevancia o la relevancia de la palabra de Dios para el cambio total de un individuo, de la mente pecaminosa de un individuo. Y la cantidad de adicciones que están bordeando, que están alrededor del ser humano, la cual no tiene solución para cambiar por sí mismo. Entonces, el libro de los Proverbios es una reseña de todo esto que quiero decir y nos habla de la sabiduría, teniendo a Dios como fuente total de la sabiduría. Por lo tanto, lo que busca aquí MacArthur y lo que buscan otros escritores del tema es esto mismo, haciéndonos comparar qué tan eficaz es la palabra de Dios versus la eficacia que hoy de alguna manera manifiesta la psicología. Y de hecho, toda esta psicología se ha metido dentro de la iglesia con un matiz de que querer opacar o querer subyugar a la consejería bíblica y a la consejería pastoral. Da mucha pena que hoy los pastores, en vez de querer estudiar la palabra, irse a la teología para estudiarla, están estudiando más los temas de psicología porque creen que con esto pueden ayudar más al ser humano. Y una vez más estamos sacando a Dios de la ecuación, a Jesucristo de la ecuación y tratando de integrar el pensamiento humano en todo esto.
Así que hay que tener cuidado con esto. La palabra de Dios enseña que busquemos la sabiduría que viene de arriba para que podamos recibir prudencia, el consejo de prudencia, dice Proverbios capítulo 3. No solo el consejo de prudencia, sino también el consejo de justicia, el consejo de juicio y el consejo de equidad. Así que yo quisiera en estos estudios que voy a tener, poder integrar y poder ver qué es lo que está pasando hoy en la iglesia y en la humanidad con el tema del consejo, que la palabra de Dios también nos habla con relación a esto. Es importante entender que la Biblia también nos enseña que nosotros debemos amonestarnos los unos a otros, dice Romanos 15:14, exhortarnos los unos a los otros, dice Hebreos 3:13, alentarnos los unos a los otros, dice Primera de Tesalonicenses 4:18, animarnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros, según Primera de Tesalonicenses 5:11, y confesarnos los unos a los otros nuestras faltas, y no solo eso, dice también, y orad los unos por los otros para que seáis sanados, dice Santiago 5:16. Analicemos estos versículos. Primero, Romanos 15:14 está diciendo, amonéstense los unos a los otros. Yo puedo amonestar a mi hermano y mi hermano me puede amonestar a mí, porque lo que buscamos es el crecer juntos, el edificarnos juntos en la palabra de Dios. Esto es consejería. Pero también en Hebreos 3:13 está diciendo, exhórtense los unos a los otros, hablen los unos a los otros, dice en Efesios, con cantos, con salmos, con himnos espirituales, y que alabemos al Señor juntos. Entonces, esto también habla de que los unos a los otros debemos exhortarnos, darnos aliento, pasar vida de uno al otro, hablar de vida, para que podamos crecer juntos y podamos caminar juntos. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 4:18 está diciendo que debemos alentarnos los unos a los otros, sobre todo cuando hay tristeza, cuando hay depresión, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, debemos alentarnos los unos a los otros. Pero todo esto es con la palabra de Dios. También dice Primera de Tesalonicenses que debemos animarnos y edificarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Debemos animarnos y edificarnos. Pero más allá, entonces Santiago dice, ustedes deben confesar sus ofensas los unos a los otros. Y para esto no tengo que ir a terapia ni tengo que buscar un psicólogo. Para esto lo único que tengo que hacer es ir donde mi hermano y confesarle mi pecado que cometí contra mi hermano, y luego de esto orar los unos por los otros, y dice aquí Santiago, para que sean sanados. Santiago 5:16. Todo esto que vemos acá nos enseña, nos da la partitura correcta para que podamos tocar la sintonía, la armonía que Dios quiere que toquemos. Y la armonía que Dios quiere que toquemos es que unos a otros nos perdonemos, que unos a otros nos aconsejemos a la luz de la palabra de Dios. A veces se entiende que quien tiene que aconsejar siempre es el pastor o los líderes, pero la Biblia no enseña esto. La Biblia lo que enseña es que los unos pueden aconsejar a los otros. Es decir, todos estamos en este camino para aconsejarnos, para motivarnos, para animarnos, para amonestarnos, para edificarnos los unos a los otros, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. En Romanos 15:1 el apóstol Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando alguien solamente piensa en sí, entonces está manifestando ego, orgullo y altivez. Y Dios, usted sabe, amado hermano y amigo que me escucha, que Dios detesta al altivo. Así que la consejería siempre fue parte de la iglesia. La amonestación siempre fue parte de la iglesia. Todos recordamos a Priscila y Aquila, cómo tomaron a Apolos y lo aconsejaron, lo amonestaron más correctamente sobre el camino de Jesucristo, y de ahí en adelante Apolo fue mucho más efectivo que lo que él venía siendo. Entonces, hay temas que
que debemos tener cuidado con relación a esto porque tiene un matiz muy diferente. Hay cosas que están peligrosas, sobre todo el día de hoy, queriendo tirar por debajo lo que es la fe de Jesucristo y lo que es la consejería bíblica. John MacArthur, en este libro de consejería, da un caso que a mí me pareció muy interesante y lo voy a leer para todos ustedes, para que se den cuenta contra qué la iglesia está batallando y contra qué el cristianismo está batallando el día de hoy. Preste atención. En 1980 me pusieron en la línea del frente de batalla entre la psicología y la consejería bíblica, explica él. Cuando nuestra iglesia sufrió por primera vez un juicio por mala práctica eclesiástica. Los cargos que presentaron en el litigio eran que nuestros pastores habían sido negligentes porque tratamos de ayudar a un joven suicida, miembro de nuestra iglesia, dándole las verdades bíblicas. Este tipo de demanda fue el primer caso jamás oído en el sistema judicial de los Estados Unidos. Los medios de comunicación se deleitaron, ya que el asunto duró años. Aún algunas fuentes nacionales de noticias dijeron que nuestra iglesia había incitado a un joven a matarse, enseñándole que el suicidio era una vía segura al cielo, decían los medios de comunicación. MacArthur replica, esto por supuesto era falso. Le mostramos con las escrituras que el suicidio era incorrecto. Le instamos a permitir que la palabra de Dios lo llevara a un íntimo conocimiento y apropiación de los recursos disponibles en aquel que deseaba sanar su mente perturbada, es decir, Jesucristo. Trágicamente, el muchacho rechazó el consejo y se quitó la vida. Pero ahí empezó todo. El caso suscitó la duda acerca de que si las iglesias tenían o no el derecho legal de aconsejar a las personas. Estoy hablando, eso fue en Estados Unidos, 1980. Utilizando la Biblia, decía él. Los demandantes argumentaron que aconsejar a las personas deprimidas o suicidas basándose en las escrituras era una técnica simplista e irresponsable. Escuche esto, hermano. Gloria al Señor. Hicieron comparecer a varios expertos que testificaron que la consejería espiritual no es apropiada para las personas con problemas reales. Declararon que las víctimas de depresión crónica, tendencia suicida, personas con problemas reales, con tendencia suicida y problemas emocionales o mentales similares deberían permitírsele a un psicólogo experto, dicen ellos. Déjeme ver que me fui por aquí. Deberían permitírsele a un psicólogo experto. Los litigantes demandaban que se le requiriera a los pastores y consejeros de las iglesias que evitaran tales personas, que le enviaran tales personas a profesionales de la salud mental. Su cargo básico era que intentar aconsejar en base a la Biblia a las personas con problemas equivalentes a temeridad, negligencia, por las cuales los consejeros de la iglesia debían considerarse moral y legalmente culpables. Si hubieran ganado el caso, cualquier iglesia que practicara la consejería bíblica estaría corriendo un enorme riesgo de responsabilidad civil. Y eso incluso atañe a República Dominicana. Fácilmente podemos caer en esta o podemos pasar por esta. MacArthur sigue diciendo, las cadenas de noticias dieron escasa o ninguna divulgación a las verdades del caso que se ventilaron en la corte. Los testimonios demostraron que el joven estaba bajo atención de psiquiatras profesionales. Además de la instrucción bíblica que recibió de nuestros pastores, buscó tratamiento psiquiátrico. Asimismo, nuestros pastores, en vista de lo que habían examinado varios médicos, desecharon causas orgánicas o químicas de su depresión.
El muchacho había venido recibiendo todo tipo de terapia disponible, pero de todos modos eligió poner fin a su vida. Hicimos cuanto pudimos por ayudarle. Rechazó el consejo de la palabra de Dios, rechazó nuestro consejo y volvió las espaldas a la suficiencia espiritual que tenía en Cristo Jesús. 3 cortes diferentes escucharon las evidencias del caso y las 3 dictaron a favor de la iglesia. Escuche esto. 2 veces derribaron esas decisiones debido a la apelación a raíz de aspectos técnicos, pero todas las cortes que trataron el caso coincidieron en el veredicto que el veredicto absorbió a la iglesia de toda culpabilidad y responsabilidad. Por último, llevaron el caso a la Suprema Corte de Estados Unidos y ésta rehusó en escucharlo. Y de este modo dejó en pie el dictamen de la Corte Suprema del Estado de California, que finalmente vindicó a la iglesia. MacArthur termina diciendo: en las 3 audiencias del caso se dictó un fallo y los jueces expresaron también su opinión de que la iglesia no faltó a su responsabilidad de brindar un cuidado adecuado. Su juicio fue que nuestros pastores hicieron más que cumplir su obligación legal y moral debido a que intentaron ayudar a ese joven que buscó nuestro consejo. Pero aún más importante, las cortes confirmaron los derechos constitucionales de cada iglesia a aconsejar en base a la Biblia. El caso estableció un precedente legal en Estados Unidos, en el estado de California, sosteniendo un importante derecho sancionado por la Constitución de nuestro país concerniente a la libertad religiosa. El dictamen de la Corte significa que las cortes seculares no tienen derecho a inmiscuirse en el área de la consejería de la iglesia. Amados hermanos, lo que está pasando hoy en este mundo y sobre todo en la República Dominicana es que muchos pastores están abandonando la consejería bíblica por irse a la terapia o por irse a la psicología. Déjeme decir, bueno, no voy a tener tiempo para entrar en el DSM-5 y la cantidad de distorsiones, la cantidad de problemas mentales que allí sobresalen, pero sobre todo haciendo una comparación con el DSM-1 que fue escrito, que fue recopilado en el 1952, en comparación con el DSM-5 o el DSM-3. Porque hay muchos tipos de enfermedad que fueron diagnosticadas en el DSM-3, que ya en el DSM-5, cuando hablo de DSM-3 es el Manual de Desórdenes Mentales, y el número se refiere a la edición de este manual. DSM-5 quiere decir Manual de Desórdenes Mentales en su 5ª edición. Ya en la 5ª edición sacaron muchos tipos de enfermedades mentales que no se consideran enfermedades mentales, tales como es las adicciones sexuales, la adicción al internet, por ejemplo. El DSM-5 no lo ve como una enfermedad, el DSM-3 sí lo veía como una enfermedad. ¿Sabe cómo lo ve la palabra de Dios? Como pecado. Porque el problema del día de hoy es que tenemos miedo de llamarle pecado a lo que es pecado. Las adicciones sexuales, las adicciones al internet, las adicciones a la pornografía, y etcétera, 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 nos tiene a nosotros subyugados y entonces el día de hoy tenemos miedo de llamarle pecado a lo que es pecado. Y de hecho, la psicología no quiere llamarle pecado a las cosas que son pecado. Quiere buscar una explicación humanista y simplista, cosa que no puede solucionar el problema del hombre, porque el problema del hombre, todos los diagnósticos que se dan, tiene como base el pecado y la maldad. Yo quisiera avanzar sobre esto, pero ya el tiempo se me fue encima. Así que la próxima semana, el próximo jueves, yo voy a seguir en este mismo tema. Por el día de hoy yo terminé, así que la gracia, misericordia y paz del Señor sea sobre ustedes en este día.